En esta noche leo de Apocalipsis 1, versículo 1. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y entonces, ahora vamos a estudiar este libro de Apocalipsis. Aquí está el plan de Dios para la iglesia, que es revelado. Es un libro con el cual terminamos la Biblia y es impresionante y vamos a intentar proceder para estudiarlo de manera expositiva, con algunas explicaciones mientras lo estudiamos, pero como introducción para este asunto, para este día, vamos a tener esta introducción. Así que aquí vamos a ver la revelación de Jesucristo. El original en griego tiene un significado parecido a una revelación, algo que se descubre, algo que se revela, algo que no se conocía claramente. Y hay al menos 3 secretos revelados en el Nuevo Testamento. Uno es el Evangelio, por supuesto, el Evangelio de Cristo, pero esto no es a lo que se refiere aquí cuando se dice acerca de la revelación de Jesucristo. ¿El Evangelio es la revelación de Jesucristo? Sí. En gran manera, y puede ser conocido por los fieles, pudo ser conocido por los fieles del Nuevo Testamento, pero no completamente y precisamente por los creyentes de tiempos antiguos. Ellos no podían entender suficiente para ver la necesidad de la salvación y arrepentirse delante de Dios y confiar en su misericordia y acerca del sacrificio que vendría y que Dios iba a tomar el pecado por todos aquellos que eran suyos. Ellos podían venir por fe a Dios, pero no entendían completamente, y podemos pensar acerca de los discípulos. Y justo hasta la crucifixión de Cristo, allí todavía existía la ilusión de que Cristo iba a ser una especie de emancipador político de su nación. Todavía no habían entendido entonces completamente. Se habían visto muchas cosas. Para nosotros es impresionante. Vemos algunas de las profecías. Por supuesto, esa profecía importante de Isaías 53. Y a la luz del Nuevo Testamento, de la Revelación, decimos, bueno, la muerte expiatoria de Cristo es clarísima en esa gran profecía. ¿Por qué no lo pudieron ver claramente? Pero no era tan claro en ese entonces. Algunos de los elementos se podían ver, pero no cómo iba a ser, cómo el Mesías iba a quitar el pecado. Entonces el gran secreto del Evangelio estaba como disperso. Y estaba este secreto. Y hay otro secreto. Y es este, que Cristo mismo, por su sufrimiento y su muerte, abrió el primer secreto, y más que nadie, el segundo secreto, el misterio de los gentiles, el hecho de que los gentiles iban a estar dentro del reino junto con los judíos, en la iglesia judía y gentil, no solamente los judíos, sino judíos y gentiles. Ese secreto iba a ser abierto por el apóstol Pablo, pero este secreto, al cual se refiere aquí Apocalipsis, es el entendimiento de la última era, el plan de Dios, particular para la iglesia, en la última era del mundo. La última era del mundo, que es aquellos años que están entre la venida de Cristo, su encarnación, su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario, su resurrección desde los muertos, como se funda en la Iglesia del Nuevo Testamento de manera formal en el día del Pentecostés, los días que iban a pasar desde esa primera venida de Cristo y todo lo que lo acompañó, y luego su regreso, y cómo iba a concluir la era presente, y cómo Él va a traer la fase eterna, la eterna fase con el Señor Jesucristo. Entonces, este es el periodo de tiempo que trata Apocalipsis de manera completa. Y aquí se nos revela. Y aquí se nos dice que lo que Dios va a permitir, lo que Dios va a decretar, a decir. ¿Cómo?
es que Él va a fortalecer y a equipar a su pueblo, a su iglesia, lo que Él hará en el mundo a través de ellos, cómo es que los va a defender y los va a ayudar, y cómo se les va a permitir que sufran grandes hostilidades y persecución, pero en el final ellos van a triunfar con la venida de Cristo y el establecimiento de las cosas eternas. Entonces aquí se revela esto. Somos cristianos que vivimos en la última era de la tierra y sabemos cómo las cosas son como son. ¿Por qué pasó esto y por qué pasó esto otro? En términos generales. ¿Por qué Dios permitió tanto? ¿Qué es esta guerra espiritual tan hostil? Todas estas hostilidades que encontramos. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Y cómo va a ser concluido? ¿Cómo va a llegar a su final? Bueno, que nos dan algunos vistazos de esta era que están en el Antiguo Testamento, en las grandes profecías de Isaías de nuevo, y muchas cosas se dicen acerca de esta era, y cómo la iglesia iba a conducirse y qué iba a pasar con ella. Pero hay información muy escasa en comparación con esta información que tenemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación, el descubrimiento. Y si no entendemos, si no comprendemos correctamente el libro de Apocalipsis, nos perdemos de mucho. Nos perdemos de tener perspectiva y estaremos constantemente confundidos y decimos, ¿por qué se permite esto en el mundo? ¿Por qué se permite esto otro? ¿Por qué esto y esto otro ocurre? El libro de Apocalipsis es para nuestro consuelo, para nuestro entendimiento, para guardarnos, para mantener nuestra cabeza en alto y que sigamos adelante. Así que vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, particularmente la revelación acerca de cómo es que Él iba a estar con la iglesia y cómo iba a proteger, a defender a su iglesia hasta la última era. Y luego para llevarla al último triunfo que Dios le dio a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta es una frase muy importante. Las traducciones modernas quizá lo ponen un poco más precisa al usar palabras como que dicen muy pronto, porque esa es la fuerza con la que habla el original, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder muy pronto. Lo que leemos en el libro de Apocalipsis y todos sus eventos empezaron a ocurrir inmediatamente. El apóstol Juan está escribiendo y rápidamente ocurren estas cosas. No significa que todo es acerca de las cosas que van a seguir inmediatamente, sino que empieza allí y se extiende por las eras. Algunas personas malentienden este pasaje históricamente y dicen, en este libro esperamos ver profecías acerca de todo lo que va a ser cumplido antes de, bueno, algunas personas incluso dicen el año 70 después de Cristo. Otros dicen un poco más, pero no. Hay cosas que van a ocurrir pronto, que van a empezar a ocurrir de inmediato y van a caracterizar al mundo hasta el final de esta era. Y entonces está esta frase que dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esa palabra visto es importante. Va a ser repetida y luego amplificada. Porque este va a ser un libro, en su mayoría, de símbolos, de visiones. Todo se le dirá a Juan a través de símbolos visuales. Así que nos vamos a ver un libro acerca de eventos literales. Una vez que empieza el libro de Apocalipsis en el capítulo 4, porque los primeros capítulos son cartas a iglesias literales en ese tiempo, y aunque son cartas literales a las iglesias también representan de alguna forma iglesias a través de esta era. Todos podemos llegar al estado en el que se describen las iglesias de los primeros capítulos de Apocalipsis, pero a partir del capítulo 4 son visiones, no es literatura como el resto del Nuevo Testamento. Esto es literatura simbólica. A partir del capítulo 4
y los símbolos necesitan ser interpretados. Es un lenguaje simbólico y los asuntos de la iglesia van a ser descritos de manera simbólica. ¿Quién va a interpretar estos símbolos? Podemos preguntar. Bueno, la primera respuesta es la Biblia misma. Se va a interpretar a sí misma y va a interpretar estos símbolos. Todos los símbolos que se usan en el libro de Apocalipsis tienen su raíz en el Antiguo Testamento. Son imágenes del Antiguo Testamento. Así que es muy simple ver qué es lo que representan estos símbolos. No es un rompecabezas, no hay confusión. No es algo que sea muy confuso. Del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así que no son las palabras de Juan. No se le ha dado la manera, el campo para que utilice la imaginación de su mente. Él tiene que transmitir aquí exactamente lo que ha sido inspirado. Son las palabras exactas en estas visiones. Y tiene cuidado en decir, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Pero antes de que continuemos, vamos a ver el versículo 3. Bienaventurado, muy gozoso, el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía. Si lo lees, si lo escuchas en tu corazón también, y lo tomas en serio, te va a hacer muy gozoso, muy feliz. Por supuesto, porque en muchos sentidos vamos a ser una iglesia que sufre. Siempre tendremos cargas y dificultades. Las tenemos como individuos. Tenemos al enemigo de las almas que está en contra de nosotros. Tenemos muchas tentaciones. Tenemos mucha oposición del mundo que nos rodea. Tenemos esto en las iglesias y en los individuos. Entonces, tenerlo explicado, por qué se permite, cuánto durará, en qué circunstancias va a terminar esto, estas cosas levantan nuestros ojos y nos hacen muy gozosos, bienaventurados. Hay que tomar este libro en serio y entonces vas a ser gozoso. Bienaventurado, dice, gozoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. El original en griego significa guardar, que no se te robe, que no se las roben, que no se te deslicen de ti. Es que estar ocupado en la vida, que el entretenimiento de este mundo te quite reflexionar y recordar el tipo de cosas que vamos a aprender de este libro. Entonces, bienaventurados, muy felices, muy gozosos, aquellos que guardan el conocimiento de este libro, porque el tiempo está cerca. Y esto va en el mismo sentido que muy pronto, que empezará de inmediato, estos eventos que se describen aquí. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Y se mencionan 7 iglesias. Gracia y paz a vosotros. Ese es un saludo familiar en el Nuevo Testamento, gracia y paz. Pero aquí se nos llama a anotar algo inusual. Esta no es gracia y paz para nosotros como individuos, sino que es gracia y paz para las iglesias. Por supuesto, se extiende a los individuos en las iglesias, pero es para las iglesias. Que estas iglesias que se nombran sepan la salvación inmerecida, gratuita, la bendición de Dios, la que no se mereció el favor de Dios y lo recibimos en la salvación. La salvación tiene que ser un regalo, algo que no se gana, algo que es un regalo de Dios. Entonces se nos dice que las iglesias sepan en su condición frágil, que no merecemos nada, que sepan que hay bendición que es inmerecida por el amor de Dios, que reciban además paz, significa unión. La palabra aquí que se usa para paz significa la paz de la unión, que se opone a la austeridad de la guerra. Es una paz activa entre la gente, entre el pueblo y el Señor. Es reconciliación, pero en la iglesia también. Que haya una iglesia. Iglesias, dice el apóstol Juan, a las 7 iglesias de Asia.
donde las personas tienen afecto los unos por los otros, son amorosos entre unos y otros, oran entre los unos y los otros, tienen paciencia entre los unos y los otros, constantemente. Que haya paz, entonces. Esta es la voluntad de Dios en la iglesia y entre nosotros. Son deseos muy potentes, son oraciones por nosotros también, y son muy importantes para nosotros. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Tengo que enfatizar esto, iglesias. El libro de Apocalipsis se escribe para las iglesias. Se escribe en particular para 7 iglesias. Y todas las 7 iglesias que leemos en el libro reciben la carta para todas las 7 iglesias y el resto del libro. Todas las iglesias reciben el libro completo. Era para los individuos y para todas las iglesias. Pero era principalmente para las iglesias. Las iglesias son muy importantes en el libro de Apocalipsis. El libro lo dice una y otra vez. Y voy al final del capítulo 3. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios trata con las iglesias. Trata con nosotros como individuos, sí, pero también trata con nosotros a través de las iglesias. Trata con iglesias. Cada iglesia en la Biblia es una iglesia autónoma que rinde cuentas directamente a Dios, que tiene que obedecerle a Él, guiada, bendecida por Él. Y repetimos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay cosa alguna como una denominación, no hay cosa alguna como una sociedad privada. Hoy, algunos, incluso personas muy conocidas, no les importa obrar por el Señor a través de una iglesia, así que fundan una organización. Puede ser la organización Bill Smith para misiones, pero no hay nada de eso en la Escritura. Si Bill Smith existiera, y estoy seguro que hay muchos Bill Smiths, pero si existe, él tendría que obedecer a Dios a través de la iglesia y obrar en la iglesia. No debería tener su propia organización, su propia sociedad. Esto es incorrecto y contrario a la Escritura. Y ese es un libro que trata acerca de esto específicamente. Dios le escribe a las iglesias. Se ha dicho hace muchos años que el Señor Jesucristo fundó solamente una institución, la iglesia local. No fundó ninguna otra institución. Nunca fundó una denominación, nunca fundó una sociedad privada que fuera un sustituto para la iglesia. Y este libro enfatiza esto. Las iglesias, siempre. Y veremos más de esto mientras seguimos. Algunas veces las personas no se dan cuenta. Están muy emocionadas acerca de las profecías, persiguiendo profecías, que pierden términos muy importantes en el libro. Juan a las 7 iglesias, y vamos a ver estos términos en el versículo 4. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Este es claramente el Padre, porque el pasaje habla después acerca del Espíritu y luego de Cristo. Así que primero viene el Padre. Y el Padre se describe aquí, se describe a sí mismo, como el que es, que era y el que ha de venir. El Dios eterno, la eternidad de Dios. Y esto es un gran consuelo para nosotros cuando se presenta este libro, porque va a explicar esta era y cómo ocurren las cosas que ocurren. Para los cristianos, solo Dios es eterno. Dios está por encima de todo. Dios es eterno. ¿Qué pueden hacer los hombres? La era presente, con gran persecución, que pueda venir incluso con más fuerza en el Reino Unido. Pero no importa si esto ocurre. Dios es más poderoso, todo está en sus manos. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, 7 es el número de aquello que está completo, entero. El Espíritu Santo se describe como igual a Dios, autosuficiente para todo lo que desea hacer. Los 7 espíritus que están delante de su trono, cuando Él está actuando como el espíritu de examinación, examinando los corazones de los hombres. No hay nadie que quede fuera de su examinación. Esto es lo que el Espíritu hace. Y Él es perfecto al hacer lo que hace, todo lo que hace. Y luego el versículo 5, de Jesucristo.
Y veamos, están aquí todos los oficios de Cristo, acerca de los cuales leemos en otros lugares. El testigo fiel. Él es un profeta. Él es el autor de toda la Biblia. Él es el miembro de la Trinidad, a quien se le delegó la tarea de que se hiciera conocer a Dios y sus propósitos y su obra a la humanidad. Él es el perfecto profeta, el testigo fiel, y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Por supuesto, aquí se refiere a la resurrección, a su obra expiatoria, a su muerte y resurrección. Y lo vemos como uno. Él es un sacerdote. Es un sacerdote. Y podemos pensar acerca de los sacerdotes que se supone que debe representar a Dios frente a los hombres y a los hombres frente a Dios. Y está en medio de Dios y los hombres y ofrece sacrificios. Por supuesto que un sacerdote normal es solamente un humano. Los sacrificios no es efectivo. Es solamente una ilustración del gran sacerdote, el gran mediador que iba a venir, Jesucristo, que se ofreció a sí mismo. Y aquí está. Primero se le llama el testigo fiel, el profeta, luego el que murió y resucitó de los muertos, el sacerdote, y él es rey, y el soberano de los reyes de la tierra. Así que Cristo es nuestro maestro, quien llevó nuestro pecado, nuestro mediador, y es aquel quien gobierna sobre todas las cosas, delegado por Dios para gobernar al mundo y a su pueblo, por la eternidad, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. Dice en el versículo 6. Este es nuestro estatus, y también nuestra obra. Él nos ha hecho reyes. Este es nuestro estatus. Por supuesto, somos reyes en Cristo, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en última instancia seremos victoriosos. Y las obras que nosotros hacemos en la tierra, particularmente en la salvación de las almas, van a durar por la eternidad, por la gracia de Dios. Nuestro estatus ahora es distinto. Ya no somos objetos. Ya no somos personas que están destinadas al castigo. Ya no somos rebeldes, ni personas que están fuera de su reino, sino reyes. Ese es nuestro estatus. No reyes en términos de que nosotros ejercitamos autoridad, porque solo Cristo tiene la autoridad. Y dice, y sacerdotes, como Cristo. No podemos expiar, no podemos comprar la salvación para las personas, pero representamos a Dios frente a los hombres y representamos a los hombres frente a Dios. Declaramos el Evangelio y también venimos delante de Dios orando, y orando por bendición sobre ellos, y orando por sus almas. Nosotros en ese sentido somos sacerdotes, representantes. Así que nuestro estatus y nuestro oficio y nuestro funcionamiento es este de reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dios es Cristo y su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y esto debería ser suficiente para nosotros, porque todo lo que hacemos en la iglesia es para su gloria. Por eso no nos gustan los aplausos en la iglesia. Algunas personas lo permiten. Para nosotros es una cosa que no nos gusta mucho, porque toda la gloria es de Dios. Por eso no dejamos que haya una plataforma con grandes luces y con todo tipo de trampas teatrales y con personas que bailan y vistiendo ropa muy cara del mundo y que se comportan como actores o personas de espectáculos. Y por supuesto no nos comportamos así, porque solamente para Dios es la gloria. Y venimos delante de Él, humildemente. Está todo esto allí en esas palabras. A Él, solo a Él, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice. Y luego el versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Versículo 7. Y tiene una conexión con el libro Daniel o libro de Zacarías. Usan palabras muy similares. O quizá puede ser Cristo repitiendo sus propias palabras, que Él las dijo en 2 ocasiones en los Evangelios. He aquí que viene con las nubes.
literalmente y simbólicamente, metafóricamente. Literalmente porque Él vendrá y se revelará desde los cielos. Metafóricamente porque las nubes se juntan y va a venir una gran tormenta. Y va a haber algo así cuando Cristo venga. En cuanto se refiere a los inconversos, es un día de amenaza, de gran preocupación. Y de repente los truenos. Y viene después la tormenta en cuanto venga Cristo. ¿Y cuál va a ser el resultado de su apariencia? De cuando se aparezca. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron también lo verán. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Estos dos enunciados no hay que ponerlos juntos. No, las personas no van a lamentarse por lo que le ocurrió a él. Algunas lo harán porque esto ya habrá ocurrido, en el día ya ocurrió, cuando se lamentaron, incluso en el día del Pentecostés se lamentaron y muchos de ellos se arrepintieron. Pero aquí vemos dos enunciados distintos. Todos los linajes de la tierra, que son parte de aquellos que lo traspasaron, y ellos se lamentarán cuando lo verán. ¿Podemos imaginar esto? Y no decimos esto con ningún tipo de felicidad. Pero cuando es evidente que Cristo, el Hijo de Dios, está regresando y que este es un mundo creado y que todo el mundo sabe ya intuitivamente que Él viene y que tienen que rendirle cuentas y todas sus ambiciones en la tierra están muertas y todas sus opiniones orgullosas en contra de Él están muertas. Y luego que cada palabra de insulto que se le dirigió a Él ahora está o que se tiene que llevar a cuentas, las personas van a ser muy miserables. Y la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el libro de Apocalipsis, habla de Babilonia cayendo y la gente lamentándose, diciendo, ya no tendremos esto, ya no tendremos festines, ya no podremos ser glotones, ya no vamos a poder ser borrachos, ya no podemos tener aplausos para nosotros, ya no podemos ser ricos y explotar a otros, y ya no podemos tener lo que queramos cuando lo queramos. Este era nuestro mundo. Esto es en lo que nos glorificamos y todo esto se está acabando. Y vemos que se está fragmentando delante de nuestros ojos. Y Cristo, el juez de todo, ha venido. Entonces ellos van a estar horrorizados, van a ser miserables, aterrorizados estarán. Y van a estar destrozados. Algunos de ellos que son ateos, que lideran con estas ideas ateístas, con grandes videos y que se enfrentan a Cristo. ¿Qué sentirán en ese momento cuando Cristo venga? Ellos se sentirán miserables, destrozados. De esto está hablando Apocalipsis, cuando venga este momento, este día. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y luego en el versículo 8, quizá les dirá a ellos. Eso está ligado con su venida. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y esto lo ponemos junto con el versículo anterior. Y luego Juan sigue en el versículo 9. Y tengo que concluir con esto. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Él se presenta con gran humildad. No dice, yo soy el que es el último de los apóstoles, el último que caminó con el Señor. Yo soy el único que sobrevive con autoridad única. No dice nada de eso. Vuestro hermano, dice. Esta es la humildad de su ministerio. Y copartícipe. La palabra en el griego es como socio. ¿En qué? En la tribulación, en la persecución, en el sufrimiento y en la dificultad. Soy uno con ustedes en el reino
Y aquí notar las palabras y en la paciencia de Jesucristo. Algunas personas piensan que cuando tú te conviertes en un cristiano, aunque hay unos tiempos de persecución, la regla es sentirse muy feliz y querer hacer las cosas que se quieren hacer y testificar libremente y así. Pero dice en el reino y en la paciencia de Jesucristo. El mundo que no es algo siempre es hostil. Y entonces Juan nos dice que él estaba en la isla llamada Patmos, una isla rocosa, un lugar pequeño. Y había muy pocos habitantes allí. Un lugar ideal para castigar a las personas al ponerlas allí. Y Juan había sido exiliado a Patmos. No les gustaba su predicación. No querían que él enseñara públicamente. Entonces él fue arrestado y fue puesto en Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Qué gran acto de Dios. Mientras él estaba en este lugar solitario, y era un hombre de edad mayor, con muy pocos conforts, en ese lugar rocoso, Dios le dio a él el libro de Apocalipsis. Dios le dio a él, una persona exiliada, viviendo su vida con gran dificultad por la fe, el tesoro de información acerca de por qué todo lo que va a ocurrir y todo lo que es en la última era. Ese es el tipo de cosas que Dios hace. Él bendice al humilde. Él da gran instrumentalidad al que es humilde. Él quiere que sus siervos solamente oren y prediquen su palabra y los bendice mucho más. Mucho más que aquellos que dicen, mira mis dones, mira lo que yo puedo hacer, mira mis dones. Juan recibe este libro impresionante en Patmos. Hay un mensaje allí, en sí mismo. Ni siquiera he empezado a decirte los propósitos y los contenidos del libro, pero primero Dios lo haremos la siguiente semana. Vamos a cerrar esta semana con nuestro último himno.